El amanecer llegó frío y silencioso en el valle. Después de la aparición del depredador imposible el día anterior, nadie en la tribu había dormido bien. El fuego que normalmente mantenían encendido durante la noche parecía más pequeño que de costumbre, como si incluso las llamas sintieran miedo. El líder de la tribu, Aruk, observaba el horizonte desde una roca alta. El viento movía lentamente la hierba del valle y traía consigo sonidos lejanos del bosque. Todo parecía tranquilo, pero ahora sabían que la tranquilidad podía desaparecer en cualquier momento. Ayer habían visto algo que ningún anciano había contado jamás en las historias. Una criatura enorme, más grande que cualquier animal conocido, caminando entre montañas como si fuera parte de ellas. Aruk bajó de la roca y caminó hacia el centro del campamento. Varias personas de la tribu estaban despiertas, preparando herramientas de piedra o revisando las lanzas. Nadie hablaba mucho. No podemos quedarnos aquí esperando, dijo Aruk finalmente. Los demás lo miraron. Si esa criatura vive cerca del valle, debemos entender de dónde vino. Uno de los cazadores más jóvenes, Tarek, señaló hacia las montañas oscuras que rodeaban el valle. Ayer, cuando el depredador desapareció, caminó hacia esa zona. Cerca de las rocas altas. Aruk asintió lentamente. Entonces iremos allí. Un pequeño grupo fue elegido para la exploración. Aruk, Tarek, una rastreadora llamada Nara y 2 cazadores más experimentados. El resto de la tribu se quedaría en el campamento, preparados por si algo regresaba. El sol apenas comenzaba a iluminar las montañas cuando el grupo partió. El camino hacia las rocas altas era más difícil de lo que parecía desde el valle. A medida que avanzaban, el terreno cambiaba. La hierba desaparecía y el suelo se volvía más duro y antiguo, lleno de grietas y piedras enormes. El viento soplaba más fuerte allí. Nara caminaba al frente observando el suelo con atención. Las huellas, dijo de repente. Todos se acercaron. En el barro seco había marcas profundas. Enormes. No eran como las huellas de los animales que conocían. Ni siquiera como las de los grandes mamuts que a veces cruzaban el valle. Estas eran distintas. Más largas. Más pesadas. Como si algo extremadamente poderoso hubiera pasado por allí. Tarek tragó saliva. Es real, murmuró, no lo imaginamos. Aruk se agachó y tocó la huella. El suelo estaba hundido profundamente. La criatura pasó por aquí, dijo, y no hace mucho. Continuaron avanzando. Durante un rato el camino subió entre formaciones de piedra gigantes que parecían guardianes antiguos del valle. El silencio se volvió más espeso, como si el lugar no quisiera ser descubierto. Entonces la encontraron. La cueva. Era enorme. Más grande que cualquier refugio natural que hubieran visto antes. La entrada estaba parcialmente cubierta por sombras, y el aire que salía de ella era frío y antiguo. Nara fue la primera en hablar. Este lugar no es normal. El grupo se detuvo frente a la entrada. El interior de la cueva era oscuro, pero algo extraño llamaba la atención, marcas en las paredes. Rayas profundas. Como si garras gigantes hubieran tocado la roca muchas veces. Aruk levantó su antorcha improvisada. Entraremos con cuidado. Dentro de la cueva el aire cambió. Era más húmedo, más silencioso. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra como ecos del pasado. El techo era alto y las sombras se movían con la luz de la antorcha. Tarek miraba alrededor con nerviosismo. Siento que algo nos observa. Nadie respondió, pero todos lo pensaban. Caminaban lentamente, atentos a cualquier sonido. Y entonces lo vieron. Algo en el suelo. Nara se agachó primero. Esto no debería estar aquí. Aruk acercó la luz. Era un hueso.
Pero no era un hueso normal. Era gigantesco. Mucho más grande que el de cualquier animal que hubieran cazado o visto en el valle. Uno de los cazadores murmuró: ¿qué criatura era tan grande? Pero lo más extraño no era el tamaño. Había varios huesos. Muchos. Algunos estaban ordenados de forma extraña, como si hubieran sido movidos por algo, o alguien. El grupo avanzó más profundamente en la cueva. Y cuanto más avanzaban, más descubrimientos aparecían. Huesos antiguos. Marcas en las paredes. Rocas desplazadas. Pero entonces encontraron algo que nadie esperaba. Un sonido. Muy débil. Como un eco profundo dentro de la cueva. Todos se quedaron quietos. Aruk levantó la mano para indicar silencio. El sonido volvió. Un movimiento. Desde el fondo de la cueva. Tarek susurró: no estamos solos. El grupo avanzó un poco más, con mucho cuidado. La luz de la antorcha iluminó una gran cámara dentro de la cueva. Y allí estaba. Lo que nadie esperaba encontrar. Una estructura natural, pero diferente. Una especie de espacio amplio donde el suelo estaba más limpio, como si algo enorme hubiera descansado allí muchas veces. Había huellas. Grandes huellas. Pero también algo más. En el centro del lugar, una roca muy antigua tenía marcas extrañas. No eran simples rayas. Parecían símbolos. Nara se acercó lentamente. ¿Quién hizo esto? Aruk frunció el ceño. En toda su vida jamás había visto algo así. Las marcas no parecían hechas por animales. Parecían intencionales. Como si alguien hubiera querido dejar un mensaje. ¿Pero quién? La tribu nunca había visto otra tribu tan lejos del valle. Y ninguna tribu conocía cómo hacer marcas tan profundas en piedra sólida. El misterio crecía. Entonces ocurrió algo inesperado. Un pequeño desprendimiento de piedras cayó desde una parte de la cueva. Todos se voltearon rápidamente. La oscuridad detrás de ellos parecía moverse. El corazón de Tarek latía fuerte. Creo que deberíamos irnos, dijo. Pero Aruk miraba las marcas en la roca. Este lugar es importante, respondió. En ese momento, Nara encontró algo más. Cerca de una pared había un objeto extraño atrapado entre piedras. Lo sacó con cuidado. Era una herramienta. Pero no como las suyas. Era diferente. Más antigua. Más pulida. Todos se acercaron a verla. El silencio era total. Eso significaba algo imposible. Alguien había estado allí mucho antes que ellos. Una civilización, o algo parecido. Aruk habló con voz baja. No somos los primeros en encontrar esta cueva. El viento afuera comenzó a soplar con más fuerza, y el sonido entró en la cueva como un susurro antiguo. El grupo sintió una mezcla de emoción y miedo. Porque si alguien había vivido allí antes. ¿Dónde estaban ahora? Tarek miró hacia la oscuridad del fondo de la cueva. Y entonces ocurrió. Un ruido profundo resonó desde lo más profundo del lugar. Un sonido familiar. El mismo que habían escuchado en el valle. El rugido. El depredador imposible. Todos se miraron. La criatura estaba cerca. Muy cerca. Aruk apagó la antorcha por un momento para escuchar mejor. El eco del rugido recorrió la cueva. Pero esta vez había algo diferente. Parecía más cercano. Más fuerte. Como si la cueva fuera su hogar. Nara susurró. Esta es su guarida. La realidad golpeó al grupo de inmediato. Habían entrado en el lugar más peligroso de toda la región. Pero también en el lugar más importante. Porque ahora sabían algo nuevo.
La criatura no solo pasaba por el valle. Vivía allí. El rugido volvió a escucharse, esta vez acompañado por el sonido de pasos lejanos que hacían vibrar ligeramente el suelo. Tarek habló casi sin voz. Tenemos que salir ahora. Aruk miró una vez más las marcas en la piedra, la herramienta antigua y los huesos gigantes. Sabía que ese descubrimiento cambiaría todo para la tribu. Pero también sabía que debían sobrevivir para contar la historia. «Nos vamos», ordenó. El grupo comenzó a retroceder lentamente hacia la salida de la cueva. Cada paso parecía eterno. La oscuridad detrás de ellos se sentía viva. El sonido del depredador volvió a resonar. Más cerca. La tensión crecía con cada segundo. Finalmente, una luz tenue apareció frente a ellos. La salida. Cuando salieron de la cueva, el aire del exterior se sintió diferente. Más ligero, pero también más inquietante. Porque ahora sabían que algo gigantesco habitaba dentro de esa montaña. Aruk miró hacia el valle lejano. El mundo que conocían estaba cambiando. Y la cueva acababa de revelar un secreto mucho mayor que un depredador. Había señales de un pasado olvidado. Algo que tal vez había existido mucho antes que ellos. Algo que quizás aún no había terminado. Tarek se acercó al líder. ¿Le diremos a la tribu? Aruk observó las montañas durante unos segundos. Luego respondió. Sí. Pero este es solo el comienzo. Detrás de ellos, dentro de la cueva, un nuevo rugido profundo resonó como si la montaña misma despertara. Y nadie en la tribu estaba preparado para lo que descubrirían después.